¿Por qué sigues cometiendo los mismos errores a la hora de dibujar anatomía si practicas todos los días? Seguro que te habrán dicho que mejorar es solamente cuestión de tiempo y de práctica, pero esto realmente no es del todo cierto. Hoy te voy a revelar los trucos definitivos que te ayudarán a mejorar tu anatomía al instante, evitando errores que seguro que cometes sin darte cuenta. Y ojo, porque el último truco podrá ahorrarte años de práctica. Así que quédate hasta el final y dime en los comentarios cuáles de estos errores cometes más. Pringles versus empanada. Si las bocas de tus personajes siempre se ven así, este truco es para ti. Deja de pensar en la boca como si fuera una empanada, y en vez de esto trata de dibujarlo con una silueta parecida a la patata Pringles. Para una boca abierta, primero dibuja esta silueta de aquí y dentro coloca los dientes y la lengua. Luego termina de dibujar la línea y listo. Y si quieres dibujar una sonrisa, cuidadito con esto porque da miedito. Para hacerlo bien, usa una sola silueta para los dientes y luego en los extremos dibuja líneas sutiles y añade pequeñas formas para las encías. Mira la diferencia, pasamos de esta sonrisa mucho más maléfica a esta otra mucho más natural y mucho más expresiva. Pero espérate, porque la boca no es lo único que puede arruinar la cara de tus personajes. Hay errores aún peores. Belleza natural. Si tus personajes parecen haber pasado por una cirugía plástica, es porque estás cometiendo tres errores muy graves. Si haces los pómulos demasiado exagerados o los labios demasiado anchos, tus rostros pierden naturalidad. Así que una solución es dibujar los pómulos mucho más marcados y con una forma mucho más triangular en lugar de esférica. Y luego, para los labios, evita hincharlos demasiado y contornearlos por completo. En vez de eso, marca solamente las líneas clave y dibuja todo de forma mucho más suave. De esta forma te aseguro que vas a notar una gran diferencia. Pechos como balones de fútbol. Uno de los fallos más comunes es dibujar los pechos como si fueran dos esferas pegadas en el cuerpo. ¿Solución? Pues en vez de dibujar esferas, imagínatelas como si fueran dos gotas de agua, un corazón invertido o un par de bolsas de arena suspendidas en el aire. Esto hará que se vean mucho más naturales y mucho más realistas. Y finalmente, la chica hormiga. Muchos dibujantes separan demasiado el tórax de la pelvis, creando una figura parecida a la que tienen las hormigas. Así que un truco para solucionarlo es dibujar la sección de las costillas y luego acercarla mucho más a la pelvis, suavizando toda la transición y consiguiendo que la anatomía fluya mucho mejor. De esta manera pasaremos de cuerpos mucho más artificiales y rígidos a cuerpos mucho más naturales y mucho más realistas. Si estos trucos de momento te están sirviendo, dame un like y suscríbete para ver muchos más como este. Y ahora vamos con el tercer truco, pero antes quiero comentarte una cosilla. Dibujar manos siempre fue un dolor de cabeza para mí, hasta que probé una clase de Skillshare que me ayudó un montón. Y es que Skillshare es la plataforma online más grande del mundo para creativos, con miles de clases de dibujo, ilustración, diseño, animación, no sé, vamos, de todo. Puedes encontrar desde clases básicas para principiantes hasta avanzadas que te ayudarán a mejorar habilidades específicas, como composición, iluminación o diseño de personajes. Por ejemplo, si buscamos conceptar, veremos que encontramos vídeos y clases con muchas y muchas horas de contenido, ejercicios prácticos y explicaciones detalladas impartidas por profesionales de la industria que encima podrán ver y valorar tus trabajos en cualquier momento. Es como tener una biblioteca online disponible 24/7 y encima con más de 25.000 clases. De hecho, en mi caso, cuando quería crear los primeros emotes para el canal, entré en esta clase que se titulaba Cómo dibujar stickers kawaiis de comida rápida en Procreate, impartida por una chica llamada Unicorn que me funcionó genial y aprendí un montonazo. Y aquí viene la mejor parte, porque las primeras 500 personas que utilicen el enlace que está en la descripción de este vídeo conseguirán un mes completamente gratuito en Skillshare. Así que si quieres aprender a dibujar o directamente quieres hacer de tu pasión tu profesión, te invito a que te pases por algunas de sus clases. Muchas gracias Skillshare por patrocinar el vídeo de hoy y ahora sí, pasemos con más consejos. Rostros a la carta. ¿Sientes que tus personajes podrían parecer gemelos pero con distintos peinados? Pues este truco te ayudará a darles personalidad de forma rápida y efectiva. Para empezar, te recomiendo que dibujes una cara predeterminada con la que te sientas cómodo. Yo en mi caso usaré esta de aquí. Luego dibuja las siguientes siluetas: cara, cuello, orejas, nariz y ojos. Para los ojos, en vez de hacerlos individualmente, lo vamos a dibujar en forma de antifaz. Y ahora viene lo divertido, ve deformando todas las siluetas como más te guste. Hazlas más anchas, más alargadas, más cortas y prueba en general con distintas combinaciones. Luego dibuja la cabeza respetando las nuevas siluetas y con unas cuantas líneas más, pasamos de clones sin identidad a personajes mucho más únicos y expresivos con tan solo un par de ajustes. Pruébalo y dime qué te parece. Pero tener variedad en tus personajes no lo es todo. Si sus caras siguen viéndose raras o se ven muy planas, este truco te va a cambiar la vida. Explota el globo. Si tus dibujos se ven así en vez de así, es porque estás cometiendo estos errores. Dibujar rostros planos.
Aunque ubiquemos bien elementos como la boca o los ojos, los rostros se pueden seguir viendo extraños si la estructura base está mal dibujada. Y este truco es súper sencillo de solucionar si has visto ya previamente el vídeo de cómo dibujar rostros que tienes en el canal. Recuerda, desde las cejas los planos van hacia adentro, en las mejillas hacia afuera y en la barbilla vuelve a hundirse. Si te resulta complicado, trata de imaginar que estás quitando un triangulito de esta parte de la cabeza. El segundo error es dibujar barbillas anime. Las barbillas nunca terminan en punta. Suaviza esta zona o hazla mucho más plana para definir mucho mejor todas las formas. De esta manera no solamente conseguiremos más realismo, sino también mejor orientación al personaje y mucho más entendimiento del volumen y de la perspectiva. Y este es el error más común, dibujar las cabezas como un globo. La mandíbula no baja directamente en línea recta desde la oreja, sino que primero se proyecta hacia abajo y luego ya sí que va hacia la barbilla. Y lo mismo sucede con el cráneo. Tenéis que pensar que la zona más alta del cráneo tiene que coincidir con esta línea que sale de la parte de la oreja. De esta manera pasaremos de esto a esto con tan solo un par de detallitos. Y ahora que la cara tiene una estructura sólida, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Pues si dibujas las piernas así, hay un detalle clave que podrías estar pasando por alto. Piernas de caballo. ¿Has oído hablar de las piernas de caballo? Al dibujar una pierna de perfil notarás que esta tiene una silueta muy bonita en forma de S. En el muslo la parte frontal es mucho más voluminosa, mientras que la parte trasera es mucho más recta. Pero en la pantorrilla ocurre justamente lo contrario. La parte trasera sobresale, mientras que la parte frontal se queda completamente plana. ¿El error? Pues aplicar toda esta misma lógica en todos los ángulos a la hora de dibujar piernas, especialmente en este de aquí. Muchos dibujan el frente totalmente plano y luego la parte de atrás la hacen demasiado curvada, cuando esto realmente solamente sucede de perfil. Desde otros ángulos este músculo siempre deberá sobresalir un poco por detrás y conectar con este otro. Un poco de forma para darle dinamismo está bien, pero si te pasas te va a quedar muy raro. Así que si quieres dibujar de esta manera no está del todo mal, pero sí que es cierto de que si quieres más precisión, prueba de esta manera y vas a ver mucha diferencia. Y ya que estamos con las piernas, vamos a ver un truco para mejorar el culo de nuestros personajes. Si dibujas el trasero de tus personajes como si fueran dos pompas apretadas, lo estás haciendo mal. Mucha gente lo representa así porque lo simplifica todo con una redonda para el glúteo y luego un cilindro para la pierna, cuando en realidad el trasero es bastante plano. De hecho, la mayor parte del volumen proviene del glúteo mayor, que ocupa toda esta área y se concentra sobre todo en la parte inferior del muslo. Por esto, la parte superior del trasero debe verse mucho más plana, mientras que en la parte inferior deberemos marcar un plano distinto para darle, ahí sí, mucho más volumen. De esta manera conseguiremos un acabado mucho más estructurado y mucho más natural. Y ahora espérate porque te vas a sentir muy identificado con esto. Montaña de músculos. Seguro que te ha pasado esto. Te emocionas con la anatomía, aprendes a dibujarla y de golpe, ¡boom! Quieres meter músculos por todos lados e hinchar a tus personajes como si estuvieran sacados de la serie de Dragon Ball Z. Y aquí está el error. Si marcas cada músculo como si fuera una pieza independiente o los hinchas demasiado, tu dibujo se convierte en una montaña de músculos sin sentido. Y lo bueno es que realmente no necesitas hinchar los músculos de tus personajes para que estos se vean realmente fuertes. Solamente necesitas suavizar las formas y fusionarlas de manera más natural y listo. El resultado será un personaje musculoso, pero también mucho más natural y mucho más atractivo. Y ahora cuéntame, ¿te pasaba también a ti o lo tenías más o menos claro? Déjame tu respuesta en los comentarios. Poker Face. Si al dibujar expresiones tus personajes se ven así en vez de así, este truco es para ti. No dibujes nunca la boca como si fuera un elemento aislado. Cuando haces esto, tus personajes terminan viéndose como algo sacado de esos animes viejos de los 90. Y recuerda que si la boca se abre, la mandíbula y los ojos también deben cambiar de forma. Y no olvides las arrugas de la cara. Las arrugas son el 70% de la expresión facial. Juega con las arrugas alrededor de la nariz, de la boca y de las cejas. Cada una de ellas aporta una capa nueva de emoción a tu dibujo. Y que hablando de cejas, las cejas son clave. Ajusta su ángulo para darle un toque más expresivo, pero siempre alineado con el resto de detalles que te mencioné antes. Verás que combinando todos estos elementos, tus caras van a tener mucha más vida. Y que hablando de darle vida a nuestros personajes, peluquería. Dibujar el peinado de tus personajes nunca fue tan fácil. Empezaremos tomando esta cabeza de aquí sin pelo, como el culito de un bebé. Y ahora olvídate de dibujar estas formas que parecen más un montón de bananas que no un peinado. Lo primero es crear una silueta sólida y atractiva para nuestro cabello. Luego establece un punto de referencia y divide el pelo en mechones muy grandes. Ahora dibuja poco a poco y sin repetir formas toda la parte del cabello para que se vea mucho más natural y mucho más orgánico. Luego añade algunos cabellos sueltos para darle ese toque mágico y que siempre hace la diferencia. Y finalmente, para dar profundidad, no olvides usar líneas más gruesas o un tono más oscuro en las zonas interiores del cabello. Pero no te quedes ahí, porque ahora pasemos a contar un detalle esencial para completar a tus personajes: la ropa.
¿Quieres aprender a dibujar ropa de forma sencilla? Primero de todo vamos a tomar un cuerpo desnudo y vamos a dibujar estos círculos alrededor de los brazos. Luego lo conectaremos con los hombros y para el cuerpo tenéis que pensar que la gravedad apunta hacia abajo, por lo que podéis dibujar estas líneas de aquí, pero tampoco muchas. Luego en los puntos de tensión vamos a crear estos triángulos, como si fueran doritos. Esto para la ropa ancha, pero para la ropa más ajustada vamos a ajustarnos a la silueta. Vamos a apretarlo lo máximo posible y también tendremos más puntos de tensión, por lo tanto, más líneas. Recordad, dibujar ropa depende de lo pesada que sea, del tipo de ropa y, por supuesto, del cuerpo que haya debajo de ella. Si has llegado hasta aquí es momento de demostrarlo. Comenta mango para saber quién ha llegado hasta el final. Porque ahora queda el último truco definitivo. Desde todos lados. Voy a enseñar a dibujar el mismo personaje desde distintos ángulos de forma sencilla. Para hacerlo quiero que utilicéis el personaje más único y original que tengáis. Y ahora reemplaza el dibujo por las siguientes siluetas 3D. Un cilindro para la cabeza, el antifaz de antes para los ojos, un cono para la nariz, esta forma para las orejas y por supuesto, no os olvidéis de la silueta del pelo. Después de esto lo que vamos a hacer es súper sencillo. Dibuja estas mismas siluetas en distintos ángulos pero sin pensar aún en un personaje. Ahora solo quiero que hagáis formas como estas. Luego dibuja encima usando estas mismas formas como guía para definir los detalles del personaje. Fácil, ¿verdad? Este es mi proceso favorito porque te permite dibujar personajes desde cualquier perspectiva o ángulo sin complicarte. Pruébalo y dime si te funciona. Y si quieres ir mejorando, te dejo por aquí arriba un vídeo donde comento los 10 errores más comunes a la hora de dibujar anatomía. Seguro que hay alguno que cometes, así que ve a echarle un vistazo. Te veo por ahí.